La negociación de los presupuestos de 2018 para Zaragoza ya ha echado a andar. El equipo de gobierno quiere que se aprueben en pleno el día 22 de diciembre. Una de las áreas que más crece es la de derechos sociales. Aumenta un 4,2% y llega a los 100 millones de euros. En el próximo ejercicio, casi 14 euros de cada 100 se van a destinar a ayudas a urgencia, cooperación al desarrollo, centros de mayores, infancia, prestaciones domiciliarias y teleasistencia y también equipamientos sociales. Hoy, en el tiempo de entrevista, queremos conocer qué hay detrás de las cifras. Y lo hacemos en directo esta mañana con la consejera de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, es Luisa Broto, y ya nos acompaña aquí con Pablo Carreras. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días. Buenos días a todos ustedes. Y unas cifras que tienen unos claros objetivos: trabajar para reducir y mejorar las condiciones en lo que ya se llama sinhogarismo, impulsar una cuarta fase en la atención a las personas refugiadas o potenciar en general los servicios sociales en la capital aragonesa. Luisa Broto, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Gracias, es un placer estar aquí. ¿Cómo calificaría el proyecto de presupuestos para el 2018? Bueno, pues yo creo que, parafraseando al señor alcalde, creo que es un presupuesto que es para la ciudad de Zaragoza. Es un gran embate y es una gran apuesta por las personas. Creo que el anterior presupuesto del 2016-17 fue un presupuesto en el que era el mejor presupuesto posible, dadas las circunstancias, y este es realmente un presupuesto que va a poner en primera línea, por supuesto, a las personas y también todo lo que está relacionado a los servicios públicos, es decir, la atención a la ciudadanía a través de todo lo que supone los servicios para los ciudadanos: movilidad, transporte, tema de cambio climático, todo lo que está relacionado con conseguir una ciudad que además tenga ya por fin más inversiones de las que el año pasado o el anterior pudimos llevar a cabo. Por eso necesitan apoyos, confían en conseguir llegar a acuerdos. Sí, bueno, también esto es algo que ya se está construyendo, es decir, los presupuestos de repente no es algo que alguien, por ejemplo el consejero de Economía, decide que se saca, no, es una labor colectiva, colegiada, y se viene trabajando a lo largo de todo el año, ¿no? Porque tenemos comisiones, plenos, tenemos muchas conversaciones por áreas, pero evidentemente hay parte del presupuesto que ya viene del año anterior, porque son partidas que se hacen mediante plurianuales, es decir, el año pasado se plantearon y se van a intentar conseguir este año. Por lo tanto, ya la negociación está en curso y, por supuesto, sí, siempre estamos dispuestos a que haya apoyo. Sin embargo, las primeras críticas que hemos oído, por ejemplo, del Partido Socialista, dicen que es un proyecto que se ha sacado adelante sin contar con la colaboración o con el acuerdo o por lo menos con la negociación con ellos y que, por lo tanto, pone en peligro unas cifras de izquierdas. Bueno, yo no diría que se pueden poner en peligro. En todo caso, lo que creo es que hemos hecho un ejercicio de responsabilidad. El objetivo de todo presupuesto, que es realmente la plasmación de lo que es un programa político y respondiendo a lo que demandan los ciudadanos, tiene que ejecutarse en el plazo correcto. Y el plazo correcto nos parece que es que este proyecto de presupuestos, que ahora se está ya trabajando, tiene que ser antes del ejercicio, antes de que termine el año. El año pasado y en años anteriores, porque esta ya es la tercera vez que estamos negociando con los grupos, o sea, esto no es algo nuevo, nos fuimos hacia una fecha que era marzo-abril. Esto pone en peligro lo que serían la ejecución de ese presupuesto en cuanto a que los ciudadanos no pueden estar esperando que, porque nos llamemos o que estemos quedando, este proyecto no se apruebe en el plazo correcto. Entonces, niego rotundamente que no haya posibilidad o que haya riesgo. Creo que hemos hecho la presentación en el tiempo y forma correcto, que es lo que exige la ciudad de Zaragoza. Yo no sé si a lo mejor esta negociación es más fácil, teniendo en cuenta que en el Pignatelli da la sensación de que las cosas también son más fáciles entre, en este caso, Podemos y el Partido Socialista. Bueno, claramente el Pignatelli es un referente, pero el Ayuntamiento de Zaragoza, nosotros en este caso ya llevamos una trayectoria de 3 años y evidentemente ya estamos teniendo una experiencia y hemos, vuelvo a decir, trabajado durante todo este año para llegar a este proyecto de presupuestos con el acuerdo en el sentido de trabajo, que es el trabajo que se ha llevado día a día en las diferentes áreas, para llevar a cabo un proyecto que evidentemente es un proyecto de ciudad y es un proyecto de gobierno, pero que tiene en cuenta la sensibilidad de los partidos de izquierdas en áreas tan importantes como es el tema de la vivienda, de todo lo que está vinculado a derechos sociales, todo lo que está vinculado a empleo, igualdad. Entiendo que
esos parámetros son los que nos definen. Usted, como consejera de Derechos Sociales, tiene un presupuesto que es el que más ha crecido de todas las grandes partidas municipales, o por lo menos esa es la propuesta que ustedes ponen sobre la mesa. Sí, es una propuesta que viene, vuelvo a decir, del proyecto de presupuestos y de llevar a cabo lo que es el ideario de nuestro programa, que es el que nos ha traído aquí. Es un incremento del 4%, es un incremento del Gobierno, o sea, no es porque sea este área, sino que es una voluntad del Gobierno. Ya vuelvo a decir que somos un Gobierno en ese sentido colegiado, y es plasmar una demanda y una necesidad de la ciudad, y por lo tanto me siento orgullosa en tanto que eso supone un beneficio para los ciudadanos de Zaragoza. Pues vamos a ir concretando algunos de los aspectos sobre los que se quiere hacer especial hincapié, pero antes sepamos con nuestra compañera Raquel Fuertes cuáles son esas cifras principales y esos objetivos principales de este área municipal. Buenos días. Buenos días. Se refuerzan esos derechos sociales, lo acabamos de escuchar aquí. Esa área sube aproximadamente algo más de un 4%, lo hace hasta los 104 millones de euros. Es el tercer área más inversora con mayor presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza. Vamos a ver en detalle a qué partidas se destinan parte de esos 104 millones de euros. Por una parte, prestaciones y programas. Sube las domiciliarias y teleasistencia, más de 1 millón de euros. Por primera vez se atiende a los dependientes de grado 1. También para las ayudas de urgencia, como por ejemplo la cesta de la compra o la luz, que suben 400.000 euros. Y para las actividades en centros de mayores también hay incremento, en este caso de 220.000 euros. Superan los 660.000 euros. Estas son algunas de las líneas en prestaciones y programas que se nota también ese aumento del 4% en el departamento. Pero hay otras áreas, por ejemplo, infraestructuras. Nos fijamos en los equipamientos sociales, 1,6 millones de euros en 2 años, 2018 y 2019, 800.000 euros. Infraestructuras que se ven repartidas a lo largo de toda la ciudad. Por ejemplo, en Almozara, en Delicias, en San José, son centros de mayores de servicios sociales. Y además de eso, también se nota ese aumento en otras infraestructuras. La reforma del albergue, uno de los proyectos estrella, 3,2 millones de euros, 70.000 euros en el presupuesto de 2018. Y otra de las líneas básicas de esa área es la cooperación al desarrollo. En este caso aumenta en algo más de 300.000 euros y el objetivo es alcanzar esa cifra que se marcó el Gobierno de la ciudad, el 0,5% de los presupuestos que se destinen a países en vías de desarrollo. Muchas gracias, Raquel Fuertes, por habernos acercado estos datos. Luisa Broto, de fondo, como decíamos, hay una filosofía. Las cifras muchas veces son duras, pero uno de los objetivos que se pretende es acabar o minimizar al menos eso que ya se llama sinhogarismo, una palabra un poco extraña, un poco inventada, pero que sin embargo hace referencia a aquellas personas que están sin hogar. Sí, bueno, es una palabra, un término que ahora está en boga, pero realmente lo que refleja es una voluntad de reflejar un cambio en la situación de la ciudad de Zaragoza. Zaragoza desde los años 80-90 ha sido referente en la atención a personas transeúntes y de hecho ha sido referente en nuestro albergue, pero evidentemente la sociedad actual ha cambiado y entonces nos hemos planteado un plan estratégico para atender todas estas situaciones de sin hogar, que recogerían aquellas situaciones en las que personas que aunque tengan un techo no tienen un hogar, que es un concepto que me parece muy interesante reflejar, porque podemos tener a personas atendidas en los diferentes dispositivos, como pueden ser el centro de emergencias, el albergue, determinados pisos que están dentro de la coordinadora de personas sin hogar, pero no tenemos este objetivo de integrar a estas personas en la sociedad de la mejor manera posible y darles las oportunidades que merecen. Esta reforma del albergue que decía nuestra compañera ahora mismo, que por cierto, que buena presentación, me siento muy bien al ver los datos ahí en las cámaras. Esta propuesta de reforma del albergue está dentro de este plan estratégico de sin hogar. Una reforma integral, se pretende actuar a fondo. Claro, es una reforma porque es un edificio ya de los años 80-90, tiene algún déficit, por ejemplo, no tiene una accesibilidad universal y esto es algo que ahora aquí ya puedo plantearos que vamos a conseguir que esto se minimice, puesto que se va a poner una estructura, un salvaescaleras para poder permitir el acceso de las personas con movilidad reducida, algo que hasta ahora no era posible. Es decir, hasta ahora una persona con silla de ruedas no podía acceder. No podía acceder y tenemos que buscar otro dispositivo fuera del entorno de lo que era el establecimiento municipal y por lo tanto esta es una nueva noticia que hace que sea más accesible. Pero no solo esto, estamos planteando también que en la ciudad hay personas que por circunstancias determinadas están fuera de lo que son los parámetros de atención, fuera de
no tienen una red de apoyo que les permita tener un entorno de atención, y nos encontramos con que hay personas que en este caso viven con mascotas y hasta ahora el albergue, en este caso este centro de alta capacidad, no permitía el acceso de las mismas. Esto también lo hemos puesto en marcha, un protocolo nuevo que va a significar que esa población pueda acceder dentro de un plazo de tiempo y con unas características determinadas a este albergue. Pero hablo del plan estratégico Sin Hogar en global porque es una estrategia, un itinerario que queremos hacer individualizadamente con personas que ahora mismo tendrían esta situación. Estamos viendo en estas imágenes a Carmen, si no me equivoco es una perra de 2 años y si no me equivoco es la primera o el primer perro que ha entrado en el albergue, ¿no? Y con ella fue un poco la ayudante para saber cuáles debían ser los itinerarios internos de ese tipo de mascotas y cuál era la reacción, no solo de la propia mascota, sino también del resto de los que están en el albergue. Sí, fue como una especie de test previo en este protocolo que estamos haciendo para intentar que el albergue dé respuesta a necesidades actuales, y sabemos que hay muchas personas que actualmente no acceden al mismo porque esto significa desprenderse de su mascota o de su animal de compañía. La respuesta cuando se les ofrece es decir, no sin mi perro. Exactamente, había una alternativa que es que pueden dejar a esta mascota en el centro de protección animal, pero evidentemente esto supone romper un lazo que es ahora mismo muy necesario para que esas personas puedan acudir con garantías a los recursos que tenemos. Y lo que planteabas es pues este protocolo que hemos puesto en marcha, trabajando con las personas que están actualmente en el albergue, intentando favorecer que este proceso sea lo más gradual posible, y porque además tenemos que intentar que esto sea un compromiso por parte de las personas usuarias y a la vez por las personas que están trabajando para que el acceso sea de la mejor manera. Se les va a exigir que estén vacunados, por supuesto, desparasitados, en las condiciones óptimas. Sí, estamos planteando que es un proceso en el que intentamos trabajar en lo que son los derechos y deberes, es decir, planteamos que hay una necesidad en la ciudad y vamos a darle la salida, pero esto parte también de unas obligaciones por parte de los responsables de estos animales de compañía, de estas mascotas, fundamentalmente nos referimos a perros, a canes, y para que tengan en cuenta que tienen que cumplir con unos mínimos para poder acceder. Hemos observado que también aumentan de forma considerable las ayudas urgentes, de urgente necesidad. Sí, bueno, la partida de ayudas de urgente necesidad es una partida que tradicionalmente había estado infradotada porque se entendía que había una voluntad política y que si había necesidad se podría hacer una modificación de presupuesto. Cuando nosotros llegamos al gobierno de la ciudad, uno de los objetivos prioritarios era cubrir y satisfacer las necesidades básicas, y nos parecía importante que esa partida estuviera suficientemente dotada desde el principio. A fecha de hoy es una partida que hemos hecho una valoración y hacemos un seguimiento. Creemos que para el año 2018 este incremento, que la llevará a 9.400.000, permitirá sufragar los gastos y las necesidades de la población, que ahora mismo, por los datos que tenemos, no solamente atendemos a personas que actualmente tengan una situación económica determinada, sino que nos estamos encontrando con un cambio de la situación que dice que muchas personas actualmente, aunque tengan un trabajo, puntualmente tienen que acudir a este sistema de ayuda que anteriormente no tenían que hacerlo. Es lo que se llama la pobreza laboral. Sí, lo que nosotros llamamos trabajadores precarios, que es un término que lo que dice que aunque uno tenga unos recursos económicos o un trabajo, a veces en determinadas situaciones con gastos inesperados o picos concretos en el día a día necesita de este programa de ayuda. Si en algo ha trabajado durante los últimos años, durante los últimos meses, nuestra invitada es en la cuestión de las personas que buscan y han encontrado refugio en la comunidad autónoma y sobre todo también en Zaragoza. Hasta ahora las ayudas estatales tienen 3 fases, pero da la sensación de que cuando acabe esa tercera fase se les deja un poco a su suerte, sin haber confirmado que tienen ya una vida reglada, que están con plena inserción, que controlan el idioma, que incluso ya tienen alguna capacidad laboral y que pueden ser contratadas. Uno de los planteamientos, y además Zaragoza funciona como ciudad piloto, es poner en marcha una 4ª fase, que sea un acompañamiento hasta que la inserción sea total y completa. Sí, esto parte primero, siempre que hablamos de este tema, yo hago un reconocimiento a la ciudad de Zaragoza, a sus ciudadanos, porque realmente ha sido una ciudad siempre acogedora y esto hay que mencionarlo. Esta 4ª fase parte del hecho de que efectivamente, como bien has dicho, a través de unos protocolos que están desde el Estado central y que bajan a
las comunidades hay 3 fases, ¿no?, en lo que sería la atención y acogida de personas refugiadas, asiladas, etcétera. Y lo que nos estamos dando cuenta, porque es nuestra obligación como servicios técnicos, es que una vez finalizada esta última fase, de repente hay un desenganche que impide que estas personas, puede ser que quieran volver a su país, pero puede ser que muchas de ellas no tengan recursos o que incluso quieran quedarse en la ciudad, y entendemos que como ayuntamiento, como somos la puerta más cercana, tenemos que dar una respuesta. Esto lo hicimos saber a la Secretaría de Estado de Migraciones para decirle claramente que queríamos que el Ayuntamiento de Zaragoza, expresando la voluntad de sus ciudadanos, y en esto creo que hay bastante consenso en el resto de grupos políticos, quería hacer algo más. Y planteamos esta 4ª fase que íbamos a poner en marcha. Y el objetivo es tener una red, ya que conocemos las entidades que trabajan, ya que nosotros tenemos unos dispositivos en los barrios a través de los centros, ya que tenemos servicios técnicos como la Casa de las Culturas y profesionales que conocen, intentar hacer ese trabajo trenzado entre entidades y ayuntamiento para dar una salida y que estos ciudadanos que residen en Zaragoza y que seguramente quieren quedarse tengan las mejores opciones y la integración sea de la mejor manera posible. ¿Con qué presupuesto cuentan? ¿En todo el área en general o con relación? En relación con esta 4ª fase experimental, sí, Zaragoza en estos 2 Ciudad últimos Piloto. años hemos aportado en el presupuesto en torno a 200.000 euros para todo lo que está relacionado con el tema de refugiados, en colaboración con entidades como la FAS, la Federación Aragonesa de Solidaridad, en campañas de sensibilización, etcétera. En este proyecto en concreto tenemos una dotación económica, pero no es tanto la dotación en sí como el hecho de tener los recursos bien trabados. Y evidentemente, como es una fase que está en un momento experimental, haremos una evaluación y a partir de ahí plantearemos la posibilidad de que se pueda dotar económicamente, si es necesario, ampliarla. Ya sé que la política de vivienda no depende directamente de usted, pero cuando estamos hablando de sinhogarismo y estamos hablando de personas refugiadas que ya son vecinos de Zaragoza, es un elemento fundamental también para conseguir. ¿De qué manera se trabaja con Pablo Híjar, el responsable de vivienda, y su área de derechos sociales para conseguir dar solución a aquellos problemas que se puedan generar en el día a día? Bueno, evidentemente estamos dentro del mismo área. La concejalía en la que yo estoy ahora mismo, la de Derechos Sociales, tiene vinculada la concejalía delegada donde está Pablo Híjar, de Vivienda y Deporte, y la concejalía delegada donde está Arantxa Grancia, que te lleva todos los temas de educación e inclusión. Intentamos que en el área haya completa complicidad y que haya apoyo mutuo. Evidentemente, por ejemplo, con el tema de las personas refugiadas, hemos hecho un acuerdo con Zaragoza Vivienda, donde se han cedido 13 pisos a las entidades que actualmente están gestionando este protocolo de acogida. Por lo tanto, evidentemente tenemos complicidad. Recientemente hubo unas jornadas aquí en Zaragoza, promovidas por Zaragoza Vivienda, donde hicimos además un recorrido desde el área, en el ámbito global, de lo que se está trabajando en vivienda y que está muy vinculado a sinhogarismo, a todo lo que está relacionado con el alquiler joven, por ejemplo, que es una pata que depende directamente de Arantxa Gracia, pero que efectivamente está dentro del área. Sí, estamos ahí trabajando, tenemos que ir coordinadamente, claro. Vamos a hablar de lo más pequeño. Nos fijamos en el barrio de Delicias. Una de las apuestas de la Consejería de Derechos Sociales es impulsar una ludoteca, la creación de una ludoteca en el barrio de Delicias, y desdoblar también determinados servicios sociales. Sí, bueno, el barrio de las Delicias es el más populoso de la ciudad, esto lo sabemos todos, y uno de los objetivos ha sido primero desdoblar el centro de servicios sociales, que actualmente está ubicado en el edificio del Óvalo y que necesita de un cambio en el sentido de hacer posible el acercamiento de otros ciudadanos que actualmente se tienen que desplazar a este único centro. Ya tenemos los equipos desdoblados y seguramente en breve plazo tendremos la apertura oficial de este nuevo centro. Y por otro lado, sí, es una demanda del barrio porque actualmente solo existe un centro con estas características, esta ludoteca, y sí, es un objetivo para el 2018, un compromiso que ya hemos adquirido, abrir dicho centro para responder a una necesidad de los más pequeños y una necesidad además reclamada por el barrio a través de los diferentes planes de barrio que se están trabajando. Por lo tanto, es un motivo de alegría y yo espero que así el barrio tenga este recurso tan demandado. Estamos hablando de los presupuestos de derechos sociales del Ayuntamiento de Zaragoza para el próximo año, para el 2018. Están en proceso, como decíamos, de negociación y de llegar a acuerdos para conseguir la mayoría suficiente, posiblemente en un pleno que se celebre el día 22 de diciembre, para poder sacarlos adelante y que, por lo tanto, a principios de año ya esté todo materializado.
Estos presupuestos seguramente serán más complicados que los del año pasado, pero sin ninguna duda serán más fáciles de acordar que los del año siguiente, el 2019. Bueno, yo no tengo una bola mágica, yo creo que las cosas se conquistan día a día. Entonces, igual que antes te comentaba que en la negociación esto no es de repente se abre la lista y aparece de repente un presupuesto, un proyecto de presupuesto, mejor dicho, sino que llevamos un trabajo de largo recorrido porque, como todos bien saben, en cada área hay muchos puntos de referencia, de encuentro a través de comisiones, consejos sectoriales, etcétera, y se va trabajando en la línea política que se puede marcar, pero evidentemente teniendo el apoyo de los diferentes grupos políticos. En cuanto al año pasado, pues había unas circunstancias concretas que yo creo que hay que poner en valor, y es que se consiguió de alguna manera ordenar las cuentas, amortizar deuda, y por lo tanto ahora estamos en un escenario que va a permitir que este ayuntamiento pueda invertir más, puesto que tendremos más posibilidad de captación de recursos. Y el 19 pues es lo que dicen los expertos es que, bueno, es el año en que hay programa electoral, hay campaña electoral. Yo soy de la idea de que hay que seguir trabajando día a día, y eso es lo que nos ha traído aquí. Por lo tanto, en el 19, si nos invitáis, vendremos y os comentaremos cómo está la situación. Luisa Brozo, pues muchas gracias por habernos acompañado estos minutos y haber esbozado un poco las ideas generales de ese presupuesto en lo que se refiere a su área. Gracias y buenos días. Muchísimas gracias a vosotros.